Hola, buen día. Buenos días, ingeniero. Ingeniero, buen día. Buenos días. Empezaremos la clase, por favor. Buenos días, Sí. ingeniero. Buenos días. Si algún ejercicio hemos hecho, me avisan, por favor, para cambiar a otro, ¿ya? Bien. Pero empezaremos con, a ver, vamos a hacer un ensayo de compactación. Mediante un ensayo de compactación se obtuvo los siguientes datos. Peso de la masa, un ratito aquí para que mejor. 2000. Corrijan, por favor, 2023.18 gramos, por favor. No es 22.000. Aquí. 2023.18 gramos. El porcentaje de humedad del suelo es 14% y la densidad referida al peso seco es 1.88. Y la gravedad específica de los sólidos Bueno, aquí hay un error en los datos, por favor, cambiemos de ejercicio por favor. El 3. Determinar el peso específico de las partículas, el porcentaje de humedad y la compacidad relativa, dado los siguientes elementos. Peso del agua más pignómetro, 436.18 gramos. Peso del pignómetro con 30 gramos de suelo y el agua al mismo nivel es igual a 445.07 gramos. Suelo estado natural, 590 centímetros cúbicos y el peso 1033 gramos. Suelo seco, suelto, 699 centímetros cúbicos, perdón, y aquí 870 gramos por gramos. Entonces el volumen 3 es el peso de 870 gramos y ese es el peso seco. Este es datos para poder calcular justamente el peso. Dice porcentaje de humedad, compacidad relativa, etc. Entonces vamos a calcular lo siguiente. Entonces, con todos estos datos nosotros vamos a calcular la gravedad específica de los sólidos. Este es un trabajo de laboratorio, fíjense. Este G sub S es igual al gamma sub S sobre gamma del agua, pero también podemos escribir como el peso de los sólidos sobre gamma del agua por el volumen de los sólidos. Y esto es igual
al peso seco, ¿no es cierto? Esta es la fórmula que de esta misma expresión estamos calculando. Este es el peso del agua por el volumen del volúmetro, o sea, el pignómetro más suelo, más el peso del volúmetro, agua, y hasta el nivel de 500 metros. Aquí, o sea, estos datos estamos tomando en cuenta este valor. Aquí, por favor. Disculpe, ingeniero. ¿Alguien puede dictarme la fórmula para calcular G sub S, por favor? Busquen su formulario, por favor, para calcular G sub S. Ingeniero, es de peso específico seco sobre peso del agua específico. Sí, Después, gama del agua. Después está el otro, el peso seco sobre volumen seco por el peso específico del agua. Ya. Menos el peso. No, es por... Entonces, Eso lo vamos a verificar, por favor. Ya me olvidé la fórmula. Aquí. A ver. Aquí esto está bien, ya. Entonces, esto es el peso, perdón, el peso del suelo seco, que es este 30 gramos, el peso del agua más el volúmetro, o sea, el pignómetro, menos el peso del frasco, agua y suelo, es este de aquí. Aquí. Todo esto está multiplicado por el peso específico del agua, porque lo que estamos sacando simplemente el volumen de los sólidos con esto. Este es el peso del suelo seco. ¿Ya? Entonces, esta relación nos da 2.70. Bueno, entonces la gravedad específica nos da 2.70. Este es un trabajo de laboratorio. Repito, este es el peso seco, es el peso seco más el peso del volúmetro agua, que se te da aquí 436.18, menos el peso del frasco, agua y suelo, 475.07. Esta operación nos da 2.70. Lógicamente que aquí, cuando se hace en laboratorio, se multiplica por un coeficiente alfa. Alfa es la correlación por temperatura, pero en este caso lo estamos considerando como si esto fuera 1. Lo tomamos nomás como 270. Ese alfa no es más que la relación de la viscosidad del agua a una temperatura cualquiera sobre la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Eso es un coeficiente alfa. Pero en este caso no estamos haciendo corrección por temperatura. Directamente vamos tomando 2.70. Ya, entonces, el peso específico de los sólidos nos va a dar, tenemos esta definición, nos va a dar, tenemos G sub S, entonces por gramo del agua nos va a dar 2.70 gramos por centímetro cúbico, es el peso específico de los sólidos. Ahora, el porcentaje de humedad sería este dato, 1333 menos 870
entre 870 nos da el 18.8% de porcentaje de humedad. Ahora, para calcular la relación de vacíos tenemos esto, volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Pero el volumen de vacíos es igual al volumen de la masa del suelo menos el volumen de los sólidos. Sobre el volumen de los sólidos. Entonces, haciendo operaciones nos queda este valor. Volumen de la masa sobre el volumen de los sólidos menos 1. Pero esto a su vez, ¿qué es? El gamma su vez es igual al peso seco sobre el volumen de los sólidos. Entonces, en función de eso estamos poniendo este valor, porque este dato ya lo tenemos. Volumen de la masa del suelo sobre el peso seco sobre el gamma su vez, menos 1. Entonces, emplazando en esta fórmula, tenemos este valor, 0.83. Ahora, lógicamente vamos a calcular, tenemos 3 volúmenes, ¿no es cierto? Como enunciado, tenemos volumen de 590, X699, este está cuando está en estado natural, este cuando está completamente saturado y esto cuando está compacto, a la densidad máxima. Entonces tenemos 3 casos. Aquí primero estamos calculando el B sub M para cuando el material está suelto, perdón, estado natural, sin alterar, que nos da 0.83. Y después vamos a calcular el valor justamente de cuando está en estado suelto y cuando está en estado compacto. Entonces la compacidad relativa calculamos por esta fórmula. E máximo menos E natural sobre E máximo sobre menos E mínimo. Entonces, haciendo operaciones estamos poniendo justamente las 3 relaciones de vacíos en 3 estados. En estado natural, en estado suelto y en estado compacto. Y nos da entonces la compacidad relativa de 0.52. Eso sería. Bueno, entonces tenemos aquí buscaremos otro problema que no. Antes de llegar a eso, vamos a llegar aquí. Este valor. Un suelo determinado tiene gravedad específica 267. Un frasco conteniendo 1000 centímetros cúbicos se llena de muestra en estado más suelto. Después se llena en la forma más apretada posible de pesos secos. De estas 2 muestras son 1550 gramos y 1700 gramos. El suelo natural tiene un valor conocido de la relación de vacío igual a 0.61. Determinar los límites de la relación de vacíos y la densidad relativa de los suelos en estado natural. Uno parecido que el anterior. Entonces tenemos aquí 2.67 G sub S. Volumen tenemos 1000 centímetros cúbicos. La relación de vacío es 0.61. Tenemos el peso seco 1550. Cuando está suelto. O sea, dice aquí. Después se llena en forma más apretada posible los pesos secos de estas 2 muestras. Entonces tenemos uno que es 1550 y 1700 gramos. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Determinamos las densidades, o sea, estamos calculando la densidad relativa en función de los gramos, ya no en función de la relación de vacíos. Entonces vamos a calcular la densidad máxima, ¿cierto? Cuando el material está compacto. Entonces tenemos 1700 entre 1000, el volumen de 1000. Entonces nos da 1.70 gramos por centímetro cúbico. Y el D mínimo, cuando el material está suelto, tenemos, ¿no es cierto?, 1500 entre 1000, entonces 1.55. Bueno, ahora para calcular el natural tenemos el valor de G sub S, que es 2.67. El gamma de máximo tenemos igual, que es 1.70 menos 1. Entonces estamos calculando la relación de vacío de 0.571. Y el otro de relación de vacíos calculamos en el estado
de cuando el gamma D es mínimo, entonces nos damos 2.67 por 1 menos 1.55 menos 1, entonces calculamos la relación de vacíos máxima cuando el material está suelto, tenemos 0.723, y la densidad relativa dice E máximo menos E natural, menos E máximo menos E mínimo. Entonces, reemplazando estos valores aquí, tenemos igual densidad relativa a 0.743. Esto podemos expresar en porcentaje, entonces la densidad relativa sería 74.3. Y queremos expresar en porcentaje. Disculpe, ingeniero, el E natural. Es natural tal como estás en el sitio sin alterar nada. Ese es natural. Gracias. Y cuando cavamos está suelto. Y cuando compactamos a la densidad máxima, eso es compacto, es mínimo. Gracias. Y a ver, una muestra representativa obtenida de un estrato de suelo pesa 26 kilogramos, con un volumen de 13.80 litros. De esta muestra se extrae un pequeño espécimen que pesa 80 gramos, en un estado húmedo, y 70 gramos en estado o secado al horno. La densidad absoluta relativa de las partículas sólidas es 2.66. O sea, la gravedad específica de los sólidos también se les conoce como densidad absoluta relativa. ¿Qué eso es? Entonces, ¿qué nos pide aquí? Calcular humedad de la muestra, peso seco de toda la muestra, peso del agua de toda la muestra extraída del estrato, volumen de la parte sólida de toda la muestra, volumen de vacíos de la muestra, relación de vacíos de la muestra, porosidad, grado de saturación, peso volumétrico, peso volumétrico húmedo y peso volumétrico seco. Todo eso nos piden con estos datos. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la humedad. Entonces, con los datos que tenemos aquí, de 80 menos 70 sobre 70, calculamos, ¿no es cierto? Por 100 nos va a dar 14.28%. Esa es la humedad que tiene su suelo. Ya contestamos esto. Ahora, el peso seco de la muestra, como ya tenemos la humedad, entonces calculamos con esto. Peso seco. Fíjense, aquí tenemos una muestra de 26 kilogramos. Pero de una porción de toda esa muestra hemos tomado otra muestra más pequeña para obtener justamente este dato, la humedad. Si no, sin eso no podemos resolver el problema. Entonces, por eso ya estamos tomando aquí el peso seco de toda la muestra, que es de 26 kilogramos. Además, aquí nos está dando el volumen en litros. Entonces, ¿cuánto sería? 1.380 centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el peso el peso seco para 26 miligramos, que estamos diciendo aquí, de los 26 kilogramos, dividido entre uno más, nos va a dar 22.755.12 gramos. Ahora, el peso del agua va a ser igual entonces al peso seco menos el peso del agua. Perdón, el peso de la masa menos el peso seco. El peso húmedo tenemos que es 26.000 gramos, menos este peso seco. Nos va a dar 3.244.88 gramos. Bueno, esta gravedad específica también es dato, lo que estamos llamando aquí densidad absoluta relativa, 2.66. Y entonces tenemos la fórmula G sub S, que es igual al peso seco sobre B sub S por gramo del agua. Entonces de aquí despejamos B sub S y tenemos este peso, que es peso seco, que estamos calculando aquí, 22.755, dividido entre 2.66 y el gramo de agua es 1. Entonces tenemos el volumen de los sólidos igual a 8.554.56 centímetros cúbicos. Y el volumen de vacío es igual al volumen de la masa menos el volumen de los sólidos.
13.800 menos 8.554.56. Entonces el volumen de vacío nos da 5.245.44 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de vacío. Entonces ya estamos contestando esto, también esto y esto. Entonces ahora que vamos a calcular el volumen de vacíos, la relación de vacíos y porosidad. Entonces ahí calculamos la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos y el volumen de los sólidos. Entonces con los datos que hemos obtenido, vamos a obtener 0.603. Y entonces, una vez obtenido la relación de vacío, entonces aplicamos esta fórmula. La porosidad es igual a E sobre 1 más E. Nos da esto, 38%. Calculamos el grado de saturación, humedad, por G sub S sobre E. La humedad expresada en decimales tenemos 1428 por 2.66, que es de la hora específica, y entre 0.603. Eso nos da 61.96%, que es el grado de saturación. Bueno, después nos pide el peso específico húmedo, aquí está diciendo. Peso volumétrico húmedo, también se llama densidad húmedo o peso específico aparente húmedo. De peso volumétrico húmedo. Entonces calculamos eso. Gamma sub m. Es el peso sobre el volumen. 26.000 entre, porque esto nos dio litros, se acuerdan al inicio, como enunciado nos dio 13.8 litros, pero en centímetros cúbicos es 13.800 centímetros cúbicos. Entonces, con eso calculamos el gamma m. 1.884.06 gramos por centímetro cúbico. Bueno, el gamma D es igual a gamma sub m sobre 1 más la humedad. Gamma m tenemos esto, que es igual a 1.884.06 y entre 1 más 0.1428. Entonces la densidad seca va a ser 1.664.85 gramos por centímetro cúbico. Ingeniero, disculpe. Sí. Ahí en el inciso I, en gamma sub m, 26.000 entre 13.800 sale 1,88. Y usted tiene... Sí, está con la decimal. Aquí 1.88 sale. Ya. Tiene razón. Esto sería kilos por metro cúbico. Sí, tiene razón. Sí. Aquí se falta una coma. Sí. Entonces sería kilos. Hay una coma que falta aquí. Igual que aquí también hay coma. Entonces gramos. Pero si fuera en kilos por metro cúbico sería 1.648. Cuestión de unidades. Pues corrigiendo por favor aquí, 1.88. Entonces, aquí nos decía el enunciado peso volumétrico de la muestra seca, entonces gamma D. Estamos tomando en cuenta aquí. Gamma D es el gamma sub n entre 1 más la humedad. Ese es todo el problema. Bueno, ahora aquí. A ver si lo entienden el enunciado. Es fácil el problema, pero hay que entenderlo. Para la construcción de un terraplén, se prevé un volumen de 300.000 metros cúbicos de suelo, con una relación de vacíos en el terraplén de 0,80. Para ello se dispone de 3 bancos de materiales, A, B y C. Entonces el banco A, banco B y banco C. Entonces en el banco A la relación de vacío es 0,9, en el banco B 2, en el banco C 1.60. ¿Y cuánto cuesta ese movimiento de tierra? Si trabajo cuesta, me va a costar $102 por metro cúbico. Si trabajo con la relación de vacío de 2, me va a costar $90 por metro cúbico.
Y si trabajo con la C va a tener 1.60. Con E 1.60 nos va a costar $94 por metro cúbico. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los bancos es económicamente más barato? Tengo que calcular que nos dé. La pregunta, que repito, aquí no está la pregunta. La pregunta es calcular el banco de préstamo adecuado, ¿no es cierto?, para que nos salga más económico. ¿Cuál de ellos utilizamos? La A, B, C, ¿cuál de ellos? Entonces aquí vamos a calcular eso. Aquí sabemos que el volumen de la masa es igual al volumen de vacíos más volumen de los sólidos. Entonces aquí el volumen estamos sacando acá, que estamos sacando de aquí que el volumen, a ver, despejen, E es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos, ¿verdad? De ahí sacamos ese valor. Entonces estamos hablando del volumen de vacíos más volumen de los sólidos. Entonces, a ver, saquen cuánto es el volumen de vacíos en función de E. Y se emplaza en esta ecuación, van a llegar a 1 más E sobre B sub S. Estamos hablando de este valor de aquí. Aquí. Entonces, volumen de vacíos es igual a E por volumen de los sólidos. Utilizando esta fórmula, justamente llegamos a esta. Voy a tener este valor. Pues 1 más E por B sub S. Estamos empezando aquí. Entonces, ahora, aquí sería para un suelo, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente, ¿qué es lo que no va a variar en esta cantidad de suelos? Porque me está diciendo aquí, esto es constante. Necesito 300.000 cubos. Entonces, este B sub M no va a variar, pero B sub M prima sí va a variar. Entonces, estas dos ecuaciones igualamos y vamos a tener esto. De B sub M por B sub S 1 más E, y aquí va a ser de BM prima por B sub S, que es igual, no varía eso, pero lo que varía es la relación de vacíos. Entonces, despejando desde B sub M prima, llegamos a 1 más E prima sobre 1 más E por B sub M. Entonces es constante. Reemplazando esta fórmula tenemos para el primer caso, tenemos 1. Por favor, corrigen aquí un error. 1 más 0,9, por favor. ¿Ya? Corrígenlo acá. 1 más 0,9. Divide entre 1 más 0,8. Porque nos está pidiendo que el banco de préstamo, perdón, que el terraplén esté con una relación de vacío de 0,80. Ese es el requisito. Entonces aquí, va a ser para el primer caso, tenemos 1 más 0,9 dividido entre 1 más 0,8 multiplicado por 300.000. Entonces nos da un volumen, si usamos ese banco, nos da un volumen de 316.667 metros cúbicos. Ahora lo mismo en este. Aquí tenemos una relación de vacío de 2. Pero que necesitamos en Tesaplén 0,8. Es la misma ecuación, solamente que está variando este valor. Este también es constante. Entonces vamos a calcular aquí, utilizando el segundo banco, tenemos 500.000 metros cúbicos. Este es el banco C. Hay que corregir el banco C. En el banco C tenemos 1 más 1.60. Y viene a ser 1 más 0,8 por 300.000. Eso nos da 433.334 metros cúbicos. Bueno, ahora, con esos volúmenes, queremos saber el costo. Dice que si utilizo el banco A, el movimiento me va a costar $102 por metro cúbico. Entonces me voy a multiplicar por el volumen total. 30.667 por 102 me va a salir
$32.300.034. Y el B me va a costar, a ver cuántos son, de 45 millones, perdón. Y el banco C me va a costar 433.334 dólares. Aquí algo mal. Sáquenlo por favor esta operación. 316.667 por 102. ¿Cuánto sale? Aquí creo que está mal. Hay un cero de más, creo. O aquí le señor. ¿Está bien, ingeniero? ¿Está bien? Está bien, Inge. Entonces nos sale aquí 3. ¿Cuánto sería? 32 millones, ¿no? Sí, Inge, eso sale. Sí, ingeniero. Y aquí nos sale 45 millones. Aquí nos sale 40 millones. Entonces, ¿cuál es más económico? ¿Cuál es más barato? El del banco A. El banco A. ¿No es cierto? Entonces económicamente viable para su uso es este banco. El A. A ver, es un poquito largo de eso. Vamos a hacer este ejercicio. Se tiene un suelo para préstamo. ¿Saben que son materias de préstamo? ¿No saben? ¿O no saben? No, Inge. Son para cambios de suelo, creo. Exactamente. Si supongamos que yo tengo un material que no me sirve, tengo que cambiar ese material y tengo que traer de otra cantera. Eso es, me estoy prestando de otro material. Eso quiere decir. Estoy trayendo de otro lugar ese material de préstamo. Porque muchas veces, cuando no sé si han visto ustedes en las calles, el suelo que no sirve, digamos, si es arcilla blanda, lo van a sacar ese material y cambiar con otro. Entonces, pues ahí se hizo ese trabajo. Entonces, peso húmedo es 300 gramos. Peso seco después de lavar, este es un dato para calorimetría. Peso seco después de lavar, 36.75 gramos. Peso, porcentaje de humedad de la muestra, 36.75 gramos. Bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Generalmente, a veces por apuro en los laboratorios se trabaja de la siguiente forma. Se tiene una muestra grande. De esa muestra grande puedo tomar, digamos, 300 gramos. Pero a su vez tomo otra muestrita y voy a determinar esta humedad. Del mismo acopio. Muy bien, ¿con qué motivo se hace eso? A veces las empresas están muy apuradas. Si queremos clasificar un suelo, no podemos esperar mucho. O más rápido, mejor. Entonces, para acelerar el proceso, se hace esa cosa paralelamente. El suelo que traen, se pone una porción, se lava en húmedo, pero de otra muestra que saco la humedad. Entonces, con esa humedad voy a calcular el peso seco antes de lavar. Porque este gramativo estamos haciendo por método lavado. Estos 300 gramos voy a calcular su peso seco de esto y luego, como ya lo lavé, entre estos 300 gramos tengo 36.75 gramos después de lavar. Esto simplemente lo hacemos por la premura del tiempo, ¿no? Porque no podemos tener, digamos, si tendríamos que hacer una granulometría común, tendríamos que agarrar la muestra, secarlo, ¿verdad? Tener peso seco. Ya pasó 12 horas o 24 horas. Después tendríamos que lavarlo. Y
otra vez esperar para que seque el ensayo de granometría. Ya hemos perdido 2 días. Pues para no hacer eso, pues, ¿qué hacemos? Paralelamente pesamos el peso húmedo y lo lavamos. No sé su peso seco, pero lo puedo calcular analíticamente. Pero tengo otra muestra que lo voy a pesar, peso húmedo, lo voy a secar hasta que haga todo este proceso. Lo voy a tener esta humedad. Con esta humedad calculo el peso seco, original, ¿sí? Y después de lavar ya la ve y tengo 36.75 con la cual estoy haciendo este granometría. Ahora también tienen datos para límites de ATV. Para el límite líquido dice que el número de golpes es 20, peso de la tara 20 gramos, peso húmedo 60 gramos y peso seco de 48.37 gramos. Ahora aquí dice límite plástico, peso húmedo 60 y peso seco 50 gramos. Ahora, ¿qué pide calcular? Cada tamiz y por ciento que pase. Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad. Clasificar según ASTO. Con G sub S, o según gravedad específica, igual a 2.68, tomando como humedad antes indicada, se considera un suelo saturado. Calcular el peso unitario seco, peso específico de la muestra del suelo, peso específico relativo de la muestra del suelo y porosidad. Eso pide calcular. Muy bien. Pues, ¿qué hacemos? Aquí tenemos un número de Lenayes, que son 4, 10, 40, 50, 100, 200 y la base. Pesos retenidos acumulados. Pesos retenidos en cada tamiz. Entonces vamos a ver la granometría y después vamos a clasificar. Entonces, bueno, prosigamos. Entonces, el peso retenido acumulado que tengo aquí. ¿Se va a hacer granometría, no? ¿O quieren que la hagamos? Hola. Sí sabemos. A ver, todos saben hacer bien la granometría o quieren que lo hagamos. Sabemos, ingeniero. Tenemos práctico de eso. Ya saben, ¿no? Sí. Ya, entonces lo obviamos esto. Entonces, el porciento que pasó nos quedó 100 en la mayor número 4, o sea, pasó 100. Si pasó el número 4 de 100%, ¿qué significa? Que no hay nada retenido. Que no hay nada de grava, ¿no ven? Sí, Eso. material Si queda fino. algo, entonces significa que tiene grava. En este caso no tiene grava. Eso es importante, por eso es la medida número 4. Bien. Entonces, justamente aquí ahora, para calcular todo esto, ¿qué hemos tenido que hacer? Calcular justamente este peso seco antes de lavar. Fíjense, este peso húmedo era 300 gramos y la humedad era 36.75. Con eso hemos calculado 219.38 gramos. Es el peso seco original antes de lavar. Entonces, todos los demás cálculos vamos a hacer con eso. Lo que se ha hecho todos estos valores de aquí, tomando en cuenta este peso seco antes de lavar. Bueno, ahora los límites líquidos. Fíjense, aquí tenemos el peso de 60 gramos con tara, pero menos la tara tengo 40 gramos peso neto. El peso seco 48.37 menos la tara tengo 28.37. Entonces tengo peso húmedo, peso seco y con eso calculo humedad. 40.99%. Bien, entonces ahora ¿qué hago? Voy a calcular con esto el límite líquido. El límite líquido se debe calcular también por método gráfico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Cómo se hace ver el método por la gráfica? ¿Qué procedimiento se hace? Cuando están haciendo con el aparato de casa grande, están golpeando, ¿no es cierto?, la muestra y con los cierres de la ranura toman una muestra. De eso toman humedad y el número de golpes. Echan un poquito más de agua, hacen el mismo proceso, sucesivamente de 4 puntos o 5 puntos, ¿no?
recta. Bueno, entonces, una vez obtenida recta, entonces toman la humedad correspondiente a los 25 golpes. Ese es el límite líquido. Pero ese método es moroso, ¿no? Pero está bien para hacer 1 o 2 muestras, pero si queremos hacer muchas muestras, entonces se vuelve muy tedioso, o sea, vamos a tardar mucho tiempo. Entonces, para eso utilizamos esta fórmula que simplifica. Esto se hacemos con solo ensayo. Bueno, pero en este ensayo se ha determinado, ¿cierto? Se ha hecho 700 y tantas pruebas. Siempre han determinado que la pendiente de la recta cuando hacemos la gráfica siempre es la misma. Entonces, la pendiente es la tangente de alfa. Entonces, la tangente de alfa, como es constante, entonces tomó 0.121. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Fíjense, la humedad para hacer la llanura por n es el número de golpes con que se hace la llanura, entre 25, todo es elevado a 121. Entonces aquí ponemos la humedad que nos dio, era en este valor, 40.99 por 20 entre 25 elevado a 121. Eso nos da 39.899. Lo podemos redondear al límite líquido igual a 40. Por supuesto, estamos calculando el límite líquido. Pero esta fórmula, ¿para qué rango de golpes vale? Para 20. De 20 a 30. Para eso es válido. Entonces, los golpes tienen que ser siempre en un rango entre 20 a 30. Entonces, podemos aplicar esta fórmula. De esa manera obtenemos el límite líquido. El límite plástico, eso directamente no nos dieron la tara, entonces, ¿qué quiere decir? Que es el peso seco. Directo. Peso húmedo, peso seco. Con eso calculamos el 0.26. Pero, expresando en porcentaje, va a tener el límite plástico 26%. Entonces, el índice plástico es límite líquido menos límite plástico. Entonces nos da 14% de índice plástico. Bueno, entonces, vamos a clasificar el suelo. A ver, hagan su tabla. O ya saben clasificar. ¿Clasificar el suelo? Sí, según el sistema ASTO. No, y está muy bien. Entonces, agarren su texto, por favor. Péguense a la tabla para poder clasificar según ASTO. ¿O quieren que volvamos para ver qué tabla que necesitan? ¿Puedo Sí, volver a ingeniero, mostrarlo? por favor. Sí, por favor. Ya. Bueno, esta es la tabla. Fíjense. Les voy a explicar de nuevo, a ver, para que se acuerden, por favor. Esto no tienen que olvidarse porque eso en la práctica es cuento de todos los días cuando hacen pavimentaciones. Entonces, cuando clasificamos el sistema ASTO, lo primero que nos fijamos es esta raya de aquí. Entonces, todo material que queda retenido menos del 35% de la malla 200, entonces estamos en este rango. Puede ser un suelo A1, A3, A2. Y también tenemos, ¿no es cierto?, de este grupo A1, tiene subgrupos A1A, A1B. En el A2 tenemos A2.4, A2.5, A2.6 y A2.7. Hasta aquí son suelos granulares, todo a la izquierda. Y a la derecha son suelos finos. Puede ser, aquí es cuando pasa el material más del 35% de la malla 200.
Tenemos A4, A5, A6, A7 y el subgrupo de A7.5 y A7.6. Bien, entonces tenemos que encasillar en esto. Y luego tenemos que verificar el porcentaje que pasa a la malla número 10, número 40, número 200, el valor del límite líquido y el índice de plasticidad. Y luego viene a calcular el índice de grupo. Entonces, para eso usamos esto. Podemos usar esta ecuación para calcular el índice de grupo, esta ecuación es para calcular el índice de grupo. Calcular índice de grupo también se utiliza estos abacos. Entonces el índice de grupo va a ser esto, el valor que se saca de este abaco de aquí, más esto. La suma de los dos nos da el índice de grupo. Ahora, para poder clasificar para suelos finos es más fácil. Entonces, ponemos esta línea A, este carta de plástico. Estamos entrando con el índice plástico y el límite líquido. Entonces, con el valor que intersecta, pues, supongamos que tengo 70 y tengo el límite líquido y el límite plástico, voy a tener que ser aquí. Entonces, que nos corresponde a un suelo A7.5. De ese modo, el índice grupo ya lo hallo por la fórmula. Entonces, ahora tengo un papel, me voy clasificando, por favor. Empiecen con la clasificación pues hagan esta tabla que les decía, por favor. Eso. Según ustedes, ¿cuál corresponde al suelo que estamos analizando? ¿Suelos granulares o suelos finos? ¿Cuánto Granulares. pasa la malla 200? ¿Hola? Disculpe, Voy a ingeniero, copiar ¿cuánto los decía? datos voy a copiar los datos, o si no, dictémoslo para que pueda yo seguir con esta tabla. Si cambio el operador, no vamos a poder clasificar solo. A ver. El número de mallas, ¿cuánto estamos usando? Todos tienen esta tabla, ¿no? Sí. Ya, entonces Sí, ingeniero. me voy a ir entonces al problema directo. Ahí. Pues agarren el cuadro y fíjense, vamos a entrar con el suelo A1A. Bien, en el A1A, me van a decir, por favor, A1A, ¿y a cuánto por ciento pasa la malla 200? Aquí cuando dice, por que pasa la malla número 10, dice 50 máximo. Fíjense la tabla. Creo que pasó 50 máximo. Entonces puede ser, ¿verdad? Porque esto es menos de 50, ¿no es cierto? Da 0.44. Cumple ahí.
La malla número 40 dice 30 máximo. También cumple, entonces nos está dando 2.88. La número 200 dice que debe ser máximo 15%. Aquí tenemos 7.77, entonces hasta ahí cumple. Este suelo uno va. Bien, ahora con qué más verificamos. Pasamos más abajo en las tablas, fíjense. Características de la fracción que pasa y nos pide el límite líquido. El límite líquido dice que está en blanco. Entonces, ¿qué significa? Admite cualquier valor. Ya. Entonces, como no hay límite líquido, directamente aquí índice de plasticidad admite hasta 6. Directamente índice plástico también es 0. Entonces, hasta ahí coincide todos los datos. Ahora vamos a calcular con índice de grupo. El índice de grupo dice, a ver, calculen la ecuación, por favor, escriban. La ecuación es índice de grupo igual a 0,2 por A más 0,005 de A por C más 0.01 de B por D. Esa es la ecuación. Ahora vamos a verificar. A ver. Ya tengo ahí 36 igual a 200. A ver, vamos a empezar acá. Ya. Creo que usando la tabla, en este caso, nos está diciendo de que el límite líquido, a ver, vamos a calcular aquí. Vamos a ver el cálculo primeramente. Por favor, antes de entrar a clasificar. Entonces aquí tenemos el límite líquido, el límite líquido tenemos igual a 40. Entonces, el índice plástico, ¿cuánto tenemos? Tenemos 26. Con eso calculamos el índice plástico. El índice plástico va a ser igual al límite líquido menos el límite plástico. Tenemos 40 menos 20. El índice plástico es 20. Ya. Entonces, con ese dato vamos a clasificar. Entonces, nos vamos a ir de nuevo. Te vamos a mandar aquí. Entonces, tenemos el porcentaje que pasa, fíjese, agarrando la tabla, tenemos aquí, la malla 200 está pasando, 80, estamos mal, estamos viendo por aquí, fíjense, estamos mal. La número 10, hagamos con la 1A. En la 1A, en la número 10 pasa 99. Entonces no puede ser la 1A directamente. En la tabla, fíjense, la 1A. Dice 50 máximo, entonces la número 10. Entonces, como este está pasando 99, entonces ya no va. Nos pasamos directamente al suelo A1B. Y la 1B dice, la malla número 10, cualquier valor que está en blanco. Y la número 40 dice 50 máximo. El número 40 está 98, tampoco no corresponde. Entonces también se va afuera. Ahora nos vamos al suelo, al A3. En el A3 dice, en el número 40, 51 mínimo. En el número 40, aquí está 51 mínimo. Podría estar aquí porque aquí está en 98.51.
Pero en el número 200 dice que debe ser 10 máximo. Aquí tenemos, No cumple. no cumple tampoco, entonces también se va la 3. Entremos al suelo A, la 2, 4. La 2, 4 dice lo siguiente. La número 10 y la número 40 están en blanco, entonces admite cualquier valor. En la número 200 nos dice 35 máximo. Tampoco cumple, ¿no ve? Porque aquí tenemos 84. También se va. Pues pasamos a la 2.5. Y la 2.5 dice, igualmente en este caso, dice el 235 máximo, aquí tenemos 84, tampoco cumple. También se va. Después nos vamos a 2.6. Y en la 2.6 dice 35 máximo, también tampoco cumple. En el A2.7 Tampoco cumple ahí, ingeniero. tampoco cumple, ¿cierto? Tampoco cumple. Entonces pasamos al A4. En el A4 dice, y admite cualquier valor. Entonces aquí la número 200 tiene que ser 36 mínimo. Entonces entra ahí. Tenemos aquí 84, 36 mínimo. Entonces está ahí. Nos vamos ahora al límite líquido. Dice que debe ser 40 máximo. Aquí tenemos el límite líquido. ¿Cuánto era? 40 ahí. 40, que ya puede estar ahí, ¿no es cierto? En la 4. Ahora el límite plástico dice que debe ser 10 máximo. Aquí, perdón, 10 máximo, claro. Aquí tenemos 20, entonces tampoco va. Entonces nos pasamos al otro suelo, que es el suelo A5. En el A5, hasta la 200 cumplen. Ahora el límite líquido nos da 41 mínimo. Entonces tampoco se va porque aquí tenemos solamente 40. Ahora nos vamos a la 6. En la 6 dice, la gravimetría cumple, y aquí dice 40 máximo en la número A6, 40 máximo. Y el índice plástico 11 mínimo, puede ser que sea ahí. Hasta eso puede cumplir en la 6. Sí cumple, ingeniero. Ya, pero ahora tengo que verificar con índice de grupo. ¿Sí? Hasta ahí da. Pero índice de grupo, ahora verifiquemos índice de grupo. Veamos por la ecuación. Ya, aquí van a escucharme bien. Para calcular A, tenemos que tomar en cuenta el porcentaje que pasa en la malla 200. Entonces en el A está diciendo el porcentaje de material más fino que el tamiz número 200 mayor a 35 pero no mayor a 75. Entonces 1 menor que A menor o igual que 40. Entonces 35 a 75 es 40 expresado en número entero positivo. Entonces en este caso tenemos A como es mayor a 75. Cuando pasa el límite superior se toma el máximo. Entonces, en este caso, ¿cuánto es el máximo? Es 40, ¿no es cierto? Fíjense la igualdad que está ahí. Solamente lo tienen que entender, maestro, porque si no lo entienden no van a poder clasificar. Voy a repetir. El porcentaje de material más fino que la malla número 200 es mayor que 35, pero no mayor a 75. Entonces, de 35 a 75 es 40. Entonces, cualquier valor intermedio siempre debe estar solamente desde 1 a 40. No puede pasarse. Si me da 84 en este caso, es 40 nomás. Si me da, qué sé yo, 76, es 40 lo que tanto poner. Ahora, si no me llega al límite inferior, si no me llegara a 35, entonces directamente es 0. Ahora, si me dieron un valor intermedio entre 35 y 75, que me digamos 50, entonces ¿qué hago? 35 menos 50 me va a dar 20, ¿no? Menos 20, negativo. Lo pongo positivo y tomo 20. Ya, entonces ahora vamos aquí. Entonces para calcular el A, en este caso, es mayor a 75. Pero entonces como es mayor a 75, por las condiciones que da el método, tomo A igual a 40.
Ahora calculo B. B dice que debe ser mayor a 15%, pero no mayor a 55%. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Cuánto se pasó del límite superior? El límite superior era 55, en cambio aquí tenemos 84. ¿Cuánto vale B? 40 sería. ¿No? Ya bien, fíjate, la primera condición era mayor que 35, pero no mayor a 75, ¿verdad? En ese caso, el límite líquido, entonces, si se pasa a 75, toma 40 en el A. Pero en el B no es así. En el B dice que el porcentaje del material pasa a la media 200 mayor que 15, pero no mayor a 55. Entonces me está diciendo, a ver, mayor a 15, pero no mayor a 55. Sí, está bien, tiene 40 también. En el B también vale 40. Ahora, en el C, límite líquido mayor a 40, pero no mayor a 60. ¿Cuánto va el límite líquido? 40, ¿no? Sí. Ya, entonces aquí va a ser 40 menos 40, ¿cuánto le da? 0. 0. Sí. Ahora, para calculamos D, el índice plástico dice que debe ser mayor a 10, pero no mayor a 30. ¿Cuánto vale el índice plástico? 26. Entonces ya D. Entonces va a ser igual, entonces 10 menos 20. ¿Cuánto me da ahí? 10 me va a dar menos 20 si suma algebraicamente, pero voy a tomar valor absoluto, entonces me va a dar 20. D vale 20. ¿Está claro, no? Espera, ingeniero, el índice plástico es 14. A ver, perdón. El índice plástico, a ver. Tenemos el límite líquido 40, ¿no? El límite plástico 20. ¿Eso es? El límite plástico es 26. Ah, que 26. 26, entonces. El índice plástico es 14. 14, ya. El índice plástico es 14. Entonces el índice plástico, en este caso, va a ser 14. Me va a dar menos 4, ¿no? Sí. Ya, menos 4. Ya, entonces, menos 4. A está bien, B también. C es mayor que C, a ver. C. Para calcular C estamos hablando límite líquido mayor que 40, pero no mayor a 60. Aquí sí está bien, C0. Entonces reemplazamos esos valores en la ecuación. A vale 40. 0,2 por 40. Más 0.05 de A por C, que vale 0, entonces aparte se hace 0. Más 0.01, entonces D por D, D vale 0, D vale 4, pero como tiene 0, entonces eso también se me va. Entonces, ¿cuánto me va a dar en este grupo? 0.02 por 20. A ver, calculen por favor, 0.2 por 40. 8. 8, Inge. 8 más 4, 12, ¿no? 12. Ya. Entonces mi suelo sería, pero ¿cumple o no cumple? Aquí ahora dice, volvemos a la tabla. En la tabla dice a 6, dice 16 máximo. ¿Y cuánto me dio? 14, ¿no? Perdón, 12. 12. 12, entonces dice
Entonces, dice 16 máximo, está dentro de eso. Entonces tenemos un A6, con índice grupo 0. Pues nuestra clasificación es A6, índice grupo 0. Perdón, sí, he equivocado. Nos da, índice grupo me está dando 12. Índice grupo 12. Entonces tenemos un suelo A6, 12. Entonces 12 está dentro del rango, fíjense, dice aquí admite hasta 16. Entonces nuestro suelo es un suelo A6, 12. Bueno, ¿y qué dice A6, 12? Dice, le da una calificación, por ejemplo, dice suelos limosos. Y en la 6 dice suelo arcilloso. Entonces, suelos arcillosos. Los suelos arcillosos son de la 6. No tiene grava porque pasó el 100% en la malla número 4. Pues nuestra clasificación da un suelo A6, 12. Suelo arcilloso. Entonces, como clasificación para... Aquí abajo en la tabla, fíjense, dice clasificación general para su base. En todo caso, esto es pobre, porque es regular a pobre, pero no para en este caso considera pobre porque es arcilla. Y además tiene un índice grupo 12. Entonces no sirve para usar como su base. Perdón, claro, la su base no sirve para su base. Esa sería clasificación. Bien, nos continuamos con el tema. Hasta ahí está bien, ¿cierto? Entonces ponga la clasificación a 6, 12. Ahora, no sé qué pasa, que es ahí bien, ¿no? Bueno, a ver, calculemos por lado. ¿Está bien? Por el abaco nos va a dar, fíjense la figura. O sea, al ladito del cuadro está el abaco que les mandé a ustedes. Calculemos por eso. Verifiquemos cuánto nos da. De repente nos equivocamos. A ver, el porcentaje que pasa a la malla 200, dice en la primera parte de arriba, de 15 a 55. Dice no menor menor o igual a 15 y mayor o igual que 55. Entonces calculamos la primera parte A. Entonces aquí el porcentaje que pasaba a la malla número 2, tenemos la 200 teníamos 84%, creo que era. 84, ¿no? 84, bien. El índice plástico era ¿cuánto? 12, ¿no? Entonces tenemos aquí, si llegamos a este valor de aquí, entonces El índice plástico era 14, si me equivoco. 14, ¿no? Entonces aquí 10, 12, 14. Estaríamos hablando más o menos de 1.7 aproximadamente. 1.7 ya. Más la gráfica de abajo. De aquí dice el porcentaje que pasa a la malla 200 menor o igual a 35, menor o igual que 75. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? El límite líquido dice que es 40, es la raya inclinada, y arriba está mayor o igual que 60. No puede pasarse más de 60 ni menos de 40, sí me resta esta línea. Entonces, como tenemos el 75% que pasa aquí, ¿no es cierto? Tenemos aquí el 75, pasamos hasta arriba y determinamos que ese valor es 8, más 8. Nos daría 9.7. Redondeado a 10. A ver, algo ha pasado en el cálculo del analítico, que aquí cuánto me dio a mí. Sí, a 6.10. Entonces hemos errado en alguna parte de aquí. Verifiquémoslo, por favor, en el uso de A, B y C. Eso dice
Sí, entonces eso tiene que dar 10, redondeado. A ver, un segundo, nos equivocamos. ¿Quieren revisarlo? Tal vez al colocar en la fórmula, ingeniero, que nos dictó, Puede ser, ¿no? porque la fórmula era 0.05 por A por C, ¿no? A ver, repito la idea. Ya. 0,2 por A más 0.005 de A por C más 0.01 de B por D. Nos puede ver por el contenedor. Hay que chequear. Entonces aquí me da en el A, dice mayor a 35, entonces A me va a dar 40. Porcentaje pasa de mayor a 200, mayor a 35, pero no mayor a 75, entonces A me da 40. B, el B dice materia que pasa de mayor a 200, mayor a 15, pero no mayor a 55. Entonces esto aquí estoy diciendo entonces aquí 85, sí, sería 40. El C saldría el C mayor que 40, pero no mayor a 60. Entonces, ¿cuánto sería el límite? El C. Límite líquido es 40, ¿no? El valor que hemos tomado. Ingeniero. 40, entonces 40. Pues 40 menos 40 es 0. Está bien, 0. El C es 0. Dije, ¿el C sería 0? Sí, 0. Porque estamos poniendo, mire, dice aquí, límite líquido mayor que 40, pero no mayor a 60. ¿Y el límite líquido cuánto tenemos? 40. 40 menos 40 es 0. Ahora el D debe ser mayor que 10, pero no mayor a 30. Pues aquí tenemos para el D mayor que 10, entonces tenemos 10. El índice plástico, ¿cuánto valía? 14. No, 20. Sí, 14 el índice plástico. ¿No? 14 menos 10, 4, ¿no? Sí, y a mí me salió índice de grupo 9,6. A mí también, ingeniero. Parece que lo redondeo usted directamente. Ya, entonces está bien. Y le redondeo algo aquí. Entonces el índice de grupo en este caso es 10. Nuestra clasificación es justamente un suelo a 610. Este es el 610. Otro suelo. Bien, ahora ¿qué hacemos con esto? Una vez que tengamos esto, calculamos para ¿qué más pedí el enunciado? Creo que está ahí, no me iba, ¿no? Dice, si tiene un suelo tanto, límite líquido, ahora dice. Peso tiene cada tamiz, el límite líquido también calculamos, clasificación también, con esto tanto calcular el peso unitario seco, peso específico de la muestra del suelo, peso relativo de la muestra de la porosidad. Y ahí todavía, inciso, desde aquí. Entonces está completo aquí. Ahí, ya. El límite líquido, el límite plástico, clasificación.
Está incompleta, le falta la otra parte. A ver qué pide el enunciado, por favor, fíjense. Nos falta aquí calcular. Creo que el inciso D, ¿no? Sí, Con peso unitario seco, ¿no? Peso específico de la muestra del el suelo. seco, peso específico de la muestra del suelo y peso específico relativo a la muestra del suelo y porosidad. Con G sub S dice 2.67 y tomando en cuenta la humedad antes indicada, considerando como suelo saturado, calcular. Entonces estamos tomando en cuenta la humedad indicada. Ya, entonces podríamos, entonces estamos calculando el peso unitario seco. Entonces calcularíamos, como datos tendríamos entonces G sub S igual a 2.68. 2.68. Después dice que hay que tomar la humedad igual a la que está allá, que la humedad ¿cuánto es? 36.75. 36.75. Después, ¿qué datos más tenemos? Ya, entonces entonces estamos tomando los mismos datos de acá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es unido que calculamos, porque dice que es 2.77 tomando como la humedad antes indicada y considerando como un suelo saturado, calcular el peso unitario seco. Entonces, para el peso unitario seco que tenemos que calcular, entonces es el gamma D. Gamma D es igual al peso seco sobre el volumen de la masa. A ver qué tenemos aquí. El peso unitario seco. El peso unitario seco, algún dato está faltando aquí. El peso seco, ¿cuánto valía de esta muestra original? Según lo que dice ahí, 48. No. Aquí está lo que No dice. el peso 219.38. 219.38. Eso. Y entonces, con esto tenemos el gamma D. No se copió completo el problema. Peso unitario seco. Un ratito. ¿Cuál sería el volumen de la muestra, ingeniero? Eso es lo que estoy buscando. Parece que falta un dato ahí. Faltaría un volumen. ¿No se podría calcular con otra fórmula, ingeniero? Ahí busquen su formulario, a ver. Yo tengo De entrada una. tenemos el peso seco lo tenemos, 219.38. ¿No? Y el peso húmedo también tenemos 300 gramos. Busquen su formulario, que tratemos de resolver ese problema. El peso unitario seco es el gamma D, que es igual al peso seco sobre el volumen de la masa. Y también puede ser eso, el peso de la masa del suelo sobre el volumen de la masa por 1 más la humedad. También. Busquen su formulario de las relaciones. Yo tengo otra fórmula, ingeniero, que es el peso unitario seco, gravedad específica por el peso específico del agua, 1 más, dividido entre 1 más el contenido de humedad por la gravedad específica, dividido entre el grado de saturación.
Puede ser que sea un ratito, por favor. Hacemos un ratito. Lo voy a buscar, tengan paciencia, repito. Me está faltando el volumen. Nos está faltando un volumen de aquí para poder resolver el problema. Ingeniero, ¿y gamma sub M qué es? Gamma sum es la densidad húmeda o peso unitario húmedo. Gamma sum es el peso de la masa sobre el volumen de la masa. El volumen no está faltando, nos falta. Ajá, pero hay esa fórmula que dice densidad sub D, ¿no? Igual a densidad sub M sobre 1 más el peso. Por eso, pero es que tampoco tenemos el gamma sub M. Porque si mira el gamma sub M, directamente calculamos gamma sub M es igual a 1, o sea, gamma D es igual a gamma sub M, 1 más la humedad. La humedad tenemos, pero no tenemos gamma M. Pues para conocer gamma M necesitamos calcular el volumen de la masa. ¿Entiende? El volumen de la masa nos está faltando aquí. Sí. Si quieren, para continuar con el problema, podemos adaptar el volumen de la masa, porque sin volumen de la masa no vamos a poder calcular nada. ¿Y qué valor le daríamos? Y no lo encuentro en mi apunte. Un ratito, por favor. Me falta un dato, el volumen de la masa me está faltando. Entonces, ¿qué valor adoptaríamos? Ahora voy a buscar a ver si de repente yo encuentro en mi apunte. Te falta el enunciado, por favor. Agarren. Un ratito, por favor. Ya. Le falta este enunciado, escríbanlo, por favor. Con la densidad seca máxima obtenida
Inciso B. Con la densidad seca máxima obtenida mediante el ensayo del producto 380 modificado, se obtuvo 1.932 gramos por centímetro cúbico. Y el peso específico de los sólidos vale 2.41 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánto? Disculpe, ingeniero. Ya. Voy a repetir. Con la densidad seca máxima obtenida mediante el ensayo del producto 380 modificado, ese valor es 1.932 gramos por centímetro cúbico. El peso específico de los sólidos es 2.41 gramos por centímetro cúbico. Ya, ahora, con la muestra húmeda original, y la humedad inicial, lo que dimos el dato, ¿no ven? Calcular peso volumétrico húmedo, relación de vacíos, porosidad, grado de saturación y porcentaje de humedad de saturación. Que lo han copiado incompleto, mi secretaria, los datos. O sea, con esos datos, sí vamos a poder resolver el problema, ¿ya? Entonces, ha hecho un productor además y se estuvo el productor para ese suelo, 1932, 1.932 gramos por centímetro cúbico, y el peso seco específico, quiere decir el gramo más US, por si acaso, 2.41. Con la muestra húmeda original que estamos hablando, ¿no es cierto?, de la anterior que tenemos, no sé cuánto hemos calculado, y la humedad inicial, que también como teníamos humedad, con eso ustedes van a calcular peso volumétrico húmedo. ¿Qué es peso volumétrico? Es gamma su M. Van a calcular relación de vacíos, porosidad, grado de saturación, humedad de saturación. ¿Copiaron? Ingeniero. Ya. Entonces se complementan este problema. Ya tienen datos ahora. Ya tienen el gamma D, que es 1.93, y tienen el gamma US, que es 2.41. Con eso calculan todo. Y toman la humedad original, ¿cierto? Y la humedad, perdón, el peso que también tenemos ahí. Y en todo, y con eso pueden calcular porosidad, saturación, humedad de saturación. Complementen este problema y la próxima clase lo revisamos, por favor. Está bien, ingeniero. ¿Listo, ingeniero? Sí. Listo, ingeniero. Gracias, ingeniero. Ya, me ha faltado copiar la pregunta. Le pasé a mi secretaria para que pase y se pasó por alto. Ya. Entonces, para mi clase, el día lunes, ¿no? Lunes. El lunes, por favor, ¿ya? Sí. Ya. Vayan estudiando un poquito más la teoría, por favor, ¿ya? Vamos a hacer también una clase de teoría. Preguntas. Ya, ingeniero. Está bien. Ingeniero, gracias. Listo, ingeniero, hasta luego. Bueno, Hasta luego, ingeniero. hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, bendiciones.